Muy bien, pues bueno, antes que nada, darle la enhorabuena a esta iniciativa de mi oficina. Yo creo que ha sido todo un éxito y espero que no solamente por el tema de la pandemia, sino yo creo que el tema de las redes ha venido para quedarse y independientemente de la pandemia, yo creo que esto está facilitando el que, bueno, coleccionistas de todo el mundo, pues si ajustamos un poquito la hora, pues podemos estar uno al lado de otro, ¿no? Contándonos chistes, en fin, me parece que es una iniciativa maravillosa. Yo creo que ya lo fue el que poco a poco los filatelistas nos hayamos ido metiendo en Facebook y también a través de Facebook yo creo que nos hemos ido conociendo. Yo recuerdo cuando hace unos años que estuve en México, bueno, pues gracias al contacto de Facebook, pues pude conocer a Mario, pude conocer a David, a Guillermo también, lo conocí cuando estuve en México, luego en Panamá, pues conocí a Marcela, en fin, creo que esto de las redes tiene su parte negativa, pero también tiene una gran parte positiva, ¿no? Eh, por otra parte, yo voy a hablar de temática. Yo solo he coleccionado temática. No sé si en un futuro podré pasarme a otra disciplina, pero siempre he coleccionado en temática. Desde que tenía 18 años empecé con una temática europeísta, pero que abandoné. Y enseguida pues empecé a coleccionar sellos del descubrimiento de América, ¿no? Esa ha sido un poco mi trayectoria durante mucho tiempo. Es decir, no se llega a Nueva York de 2016 y saca uno un Orofip de un día para otro, sino que hay muchos años de trabajo, ¿no? Como todos nosotros, ¿no? Que nuestras colecciones tienen muchos años de trabajo. Bien, por otra parte también quisiera decir que, bueno, que aquí en la audiencia hay gente que sabe mucho más que yo de filatelia temática y no me importa que me corrijan o que puedan puntualizar cuestiones que yo pueda aquí comentar. A ver, ¿cómo se pasa? Aquí está. Bien, yo empezaré con esta lámina de una colección que no es mía, pero que sí da un poco la idea de una anécdota que voy a contar. Y es que recuerdo que las primeras exposiciones nacionales que yo fui, en una cena de palmarés, se dijo que las colecciones temáticas eran trabajitos escolares, ¿no? Bueno, claro, si nosotros comparamos esta colección que estoy mostrando aquí con una colección de historia postal, con una colección de filatelia tradicional, pues evidentemente sí que parecía más un trabajito escolar. Esto era pues colecciones de los años finales de los 70, colecciones de este tipo, donde prácticamente pues había una serie de sellos multicolores, ¿no? A lo máximo un sobre con un matasello o un sobre primer día. No había ningún tipo de investigación alguna. Se ponían los sellos prácticamente sin un orden de desarrollo, y realmente ese fue el principio de la filatelia temática. En esta época, pues era impensable que una colección temática pues pudiera alcanzar las puntuaciones que alcanzaban otras disciplinas de historia postal, de filatelia tradicional, enteropostales, etcétera, ¿no? Y ese fue el comienzo un poco de la filatelia temática, por lo menos cuando yo empecé a coleccionar, que ya se había incluso dividido en aquello de filatelia por el motivo y filatelia temática. Y bueno, las características de esa filatelia temática con la que yo empecé a coleccionar era aproximadamente lo que digo aquí, es decir, un bajo nivel de rareza en las piezas, falto desarrollo temático, muy poco estudio y conocimiento filatélico y postal. Esto se traducía en que había muchos sobres de exposiciones, tarjetas máximas muy modernas, prácticamente no había un material postal de relevancia,
Nadie pensaba, por supuesto, a nadie se le ocurría utilizar una carta prefilatélica como uso temático. Y de hecho, no sé si os acordáis, pero en las subastas o en las casas filatélicas, los comercios, había sellos clásicos y sellos que llamaban temáticos, ¿no? Como si fueran unos sellos especiales hechos un poco con muchos colores, con muchos temas, pero que eran como de segunda categoría, ¿no? Mientras que había sellos clásicos bueno, que no entraban dentro de lo que un temático podía aspirar, ¿no? Hallström, antes hablábamos un poco de los últimos años, la, la importancia que han tenido ciertos coleccionistas del norte de Europa, entre ellos Hallström, estableció un orden de generaciones de filatelia, ¿no? Es decir, él habló de una primera generación que podía significar un ejemplo como este, donde prácticamente, como dice ahí, eran colecciones pues para escolares, para infantiles, ¿no? Posteriormente, en los años 50, pues se empezó a poner debajo del sello pues algún tipo de información, y luego ya en los años 80 y 90 empezaron a considerarse lo que se llamaba, lo que se podría considerar como una tercera generación. En esta tercera generación ya había un desarrollo, ya había unos capítulos, una numeración de estos capítulos, incluso subcapítulos, y ya empezaba a haber una cierta literatura que iba guiando hacia un desarrollo de ese tema. Luego, a medida que la filatelia temática fue evolucionando, empezó a haber un material mucho más interesante, aumentando la rareza del material, introduciendo errores en los sellos, errores de dentado, de color, etcétera, ¿no? Esto es lo que podría ser la evolución de esa tercera generación hacia la cuarta generación. En la cuarta generación prácticamente tiene un nombre propio, que es Damián Laje, que con su colección sobre la vida de los pájaros en Australasia, pues bueno, podríamos decir que es un cambio, un escalón en lo que se consideraban las colecciones temáticas, y empiezan, por una parte, a considerarse ya lo que hoy en día se entiende como el desarrollo temático, innovando en la forma de exponer, como vemos aquí, con una cierta innovación en la evolución, con un material mucho más antiguo, un material mucho más raro. Y bueno, yo creo que este es el gran salto que se da. A partir de Damián Laje, bueno, pues ya si vemos los palmarés de las exposiciones FIP, empiezan ya a aparecer numerosos coleccionistas que obtienen, coleccionistas temáticos que obtienen también ya el oro grande FIP. No solamente el oro grande FIP, sino que ya se ha dado alguna exposición FIP donde incluso se ha sido candidato a gran premio de la exposición. Y este salto se debe fundamentalmente a lo que yo denomino el salto de la valla, es decir, que el temático salta la valla y decide que no tiene límites a la hora de la rareza de las piezas. Es decir, el filatelista temático, a partir de esta cuarta generación, se plantea que cualquier pieza es susceptible de un uso temático. Y, por ejemplo, pues podemos ver una gran pieza que perteneció a Jesús en su época, y bueno, es de las pocas
con la denominación de aviso, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente es una pieza que lo mismo puede ser para un coleccionista de historia postal que puede ser para un coleccionista temático, como veremos a continuación. Esta otra pieza, por ejemplo, pues es una pieza que yo creo que es una pieza muy interesante de los registros de buques, con una serie de marcas y con una trayectoria en unas colecciones de historia postal que, como digo, empieza a poder ser utilizada en filatelia temática. Aquí vemos esas dos piezas en la colección que yo denomino un país donde no se ponía el sol, en donde aparecen estas dos piezas. Estas dos piezas dentro de un desarrollo sobre las comunicaciones globales, donde se habla de el correo transatlántico español. Aquí se habla de la casa de contratación, se hace un uso de una serie de variedades sobre el sello del escudo de Sevilla, y aquí se hace mención bueno, a cómo funcionaba el correo y el correo transatlántico, cómo funcionaba. Pues aquí se hace una alusión temática al sistema de avisos, que como sabéis era el navío de aviso, era el que iba por delante de la flota para llevar el aviso, ¿no? Como su nombre indica, y la correspondencia. Y bueno, pues es una carta que ya digo, que he comentado antes, que procedía de una colección de historia postal. Igual que esta, donde se habla precisamente de los registros de las piezas que tanto ha estudiado nuestro compañero Jesús Illá sobre los registros de embarque. Por lo tanto, creo que esto demuestra que los temáticos hemos saltado la valla, hemos determinado que cualquier pieza en una subasta que nos interese podemos ir por ella, hemos perdido el complejo de ser coleccionistas de esas colecciones de escolares, como decía al principio, sino que ya no hay ningún límite ni hay ninguna barrera que nos impida la posibilidad de la utilización de material de cierta rareza para el uso de nuestras colecciones. Aquí tenemos, por ejemplo, otras piezas de mi colección de la Conquista del Horizonte, donde, bueno, pues algunas de ellas pues, proceden pues, de colecciones de filatelia tradicional, esto, por ejemplo, son las emisiones CIBEC de Nicaragua de 1892. Y bueno, pues lo mismo que he comentado antes de esas piezas de historia postal que ahora están en una colección temática, pues estas piezas de filatelia tradicional pues están en una colección también temática. Yo creo que la filatelia temática, y perdonen que sea un poco así, pero creo que es la más difícil de todas las especialidades de una exposición. ¿Y por qué es eso? Pues, entre otras cosas, porque en la filatelia temática se conjugan, por una parte, la filatelia tradicional, por otra parte, los enteros postales, y por otra parte, la historia postal. Es decir, que para hacer una buena colección, exhibir una buena colección de filatelia temática, hay que tener conocimientos tanto de filatelia tradicional como de historia postal como de enteros postales, ¿no? Es decir, que la filatelia temática reúne todas las clases. Eso es muy difícil. Y también es verdad que se soluciona gracias a que todos, afortunadamente, una de las cosas buenas, yo creo que no lo buena, sino lo más bueno que tiene la filatelia es la amistad, ¿no? Yo creo que la cantidad de contactos que hoy, por ejemplo, ¿no? Que estamos más de 50 personas aquí escuchando y hablando, y somos
y tenemos contactos y, bueno, casi muchas de las personas que están conectadas, pues yo he tenido contacto con ellos, pues yo creo que esa amistad hace que se puedan paliar muchas de las dificultades, es decir, que a lo mejor un filatelista temático tiene un sello de Bolivia con una variedad, pues seguro que tiene un amigo en Bolivia que le va a explicar y le va a decir por qué es esa variedad, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo bonito que tiene la filatelia temática, ¿no? El consultar con los amigos, el pedir información y poco a poco completando ese conjunto de todas estas especialidades en las que se encuentra la filatelia temática. Porque, fíjense, pongo aquí una página sobre también, yo voy a utilizar mi colección. Esta es una página sobre la circunnavegación, sobre el viaje de Magallanes y Elcano, que ahora precisamente se cumplen 500 años. Pues bien, aquí hay sellos de numerosos países. Es decir, alguien que haga una filatelia tradicional, pues hace filatelia tradicional de un país. Pero es que aquí resulta que aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países diferentes. 8 países diferentes en una misma hoja. Es muy difícil ser especialista de tantos países, con lo cual, como decía anteriormente, tenemos que tirar pues, de libros y de información, muchas veces de compañeros nuestros que nos pueden ayudar, pues, por ejemplo, para saber pues esta carta del Elcano, que pone aquí Elcano, pues que sepa, saber que era un barco que estaba en las Filipinas españolas y que participó además en la guerra de la Cochinchina en Vietnam, ¿no? Pues estos son datos que a mí me han proporcionado pues compañeros que te asesoran en algunos aspectos de tu colección. Por eso la colección, el mérito de una colección temática también habría que reivindicar que es un mérito colectivo, ¿no? Que es un mérito no solamente del coleccionista, sino también de todos sus amigos que le han ayudado buscando piezas y también dando información. Pero es que además hay otra característica importante de la filatelia temática, y es que no solamente abarca todos los países, sino que es que abarca todos los periodos de tiempo. Todos los periodos de tiempo. Aquí hay, por ejemplo, una hoja sobre el descubrimiento del río Amazonas. ¿Por qué no vamos a poder hacer mención a lo que hoy en día es más popular, que es Amazon, ¿no? Como tienda online, ¿no? Pues un franqueo mecánico de 2016 con una carta de 1818, es decir, 200 años entre una pieza y otra. Pero es que podemos ampliar esto. Aquí tenemos una carta de 1547 de Felipe II, perdón, de Carlos V, de Alemania, primero en España, del año 1547. Y aquí hay un matasello de 1995, es decir, si antes había diferencia de 200 años, aquí estamos hablando de una diferencia de 450 años. Es decir, que la filatelia temática no solamente utiliza la filatelia, la prefilatelia, sino incluso precursores, como es el caso de esta carta, que es una carta firmada por el emperador Carlos con el manuscrito Yo el Rey, ¿no? En el cual, bueno, pues, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo le doy yo carácter temático a esta carta? Pues, por ejemplo, viendo que el sello seco que utiliza el emperador cambia el escudo e incorpora los nuevos territorios del Imperio Español en Europa y América. Y por tanto, se le da ese contenido temático a una pieza que es del año 1547. Aquí podemos también ver cómo en filatelia temática se pueden hacer también un poco de infografía, utilizando también, en este caso, una especie de árbol genealógico. Pero lo que quería destacar, sobre todo, antes que nada, es que vierais que en la filatelia temática se utilizan todos los países y todas las épocas
todas las épocas, incluido las cartas precursoras. Por tanto, esto lleva una gran dificultad, ¿no? Una gran dificultad. Como antes se hizo alusión también a la exposición de Nueva York 2016, yo tengo aquí unas estadísticas de la participación de colecciones temáticas en una colección, en una exposición, en este caso la de Nueva York en 2016, que tuvo tanto éxito, donde vemos que, bueno, pues en oro grande hubo 7 oro grandes. Es decir, que en una exposición de la envergadura de Nueva York, casi un 10% de las colecciones de oro grande eran colecciones temáticas y casi un 10% también las colecciones de oro. Y en clase maestra había cuatro colecciones de clase maestra que representaban un 22%. Es decir, que aunque queda mucho por hacer, pero sí que se ha dado ese salto cualitativo de esas colecciones que decíamos, colecciones de trabajos escolares, a colecciones que, bueno, pues que alcanzan una dimensión de oro grande fin. Por lo tanto, se ha avanzado. Queda mucho, pero se ha avanzado. Yo creo que hay también países donde se ha avanzado más. También mucho depende de los propios filatelistas, ¿no?, que tiran de sus compañeros para promocionar la filatelia temática, y otros países donde no hay cultura de filatelia temática y no se ven colecciones temáticas en exposiciones FIT. Pero bueno, lo que yo me quería parar es que, como dice el título de esta conferencia, estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar para mejorar nuestras colecciones temáticas? Entonces yo creo que lo primero que hay que ver es que cualquier colección temática, como cualquier colección de historia postal, de filatelia tradicional, de entrepostales, de lo que sea, tiene unos reglamentos y una puntuación. Con lo cual, tenemos que analizar cómo es el puntuaje de todos estos apartados y ver cómo podemos mejorar para que este número, que es 100, pues intentemos llegar al 90, al 95, al 96, al 97, todo lo que se puede, ¿vale? Ese es nuestro reto. Entonces, para empezar, hay que tener en cuenta que una cosa es un filatelista y otra cosa es un filatelista que expone. Filatelista podemos ser todos, pero algunos damos el paso de ser filatelistas que exponemos. Entonces, si vamos a exponer, tenemos que tener en cuenta que vamos a participar. Y si vamos a participar, necesitamos de unas normas para que todos participemos en las mismas condiciones. Y necesitamos de unos árbitros para que evalúen en base a esas normas. Por tanto, estamos en que a nadie se le obliga, a ningún filatelista se le obliga a exponer. Pero si expone, tiene que atenerse a unos reglamentos y tiene que atenerse a una evaluación de esos reglamentos por parte de los jurados. Hay que tener en cuenta también una cosa, y es que esta competición tiene unas características especiales. En atletismo se premia con medalla de oro el que llega primero, el que llega segundo, medalla de plata, y el que llega tercero, medalla de bronce. En filatelia no es así. Puede haber una exposición que no haya ninguna medalla de oro o que haya 10 medallas de oro. ¿Por qué? Porque nosotros no competimos unos con otros. Tan solo los premios o algunos grandes premios, pero no es esa la esencia. La esencia es que nosotros vamos a que nos puntúen en un máximo de 100 puntos. Y a partir de ahí, los jurados, en base a los reglamentos, decidirán cuántos puntos tenemos nosotros. Pero no hay una competición entre unos y otros. Yo creo que esto, en algunos casos, parece que se confunde, ¿no? Por otra parte, igual que en el deporte hay muchas
especialidades de todo tipo, y cada especialidad tiene sus normas, igual que existen las normas del balonmano, existen las normas del fútbol o las normas del tenis. Pues en filatelia, cada especialidad también tiene sus propias normas. Y la filatelia temática tiene sus normas. Lo primero que había que definir es qué es la filatelia temática. La filatelia temática, como hemos visto anteriormente, es una filatelia que no tiene ninguna frontera cronológica, puede utilizar cualquier tipo de material en cualquier periodo de tiempo y tampoco tiene ninguna frontera geográfica. Puede utilizar sellos, sobres, material en general de cualquier país. Pero no solamente esto, sino que hay algo muy importante, y es que se trata de desarrollar un tema de acuerdo a un plan, demostrando conocimientos temáticos y filatélicos. Es decir, hay que contar una historia. Y en una historia no se puede arrancar la página 250 y ponerla en la página 25, sino que una página lleva a la otra. Por lo tanto, es una historia que tiene un plan, y ese plan tiene un desarrollo y nos va llevando de una página a otra. Si nosotros vemos en una colección temática que podemos intercambiar las hojas de un panel a otro o incluso dentro de un panel y no pasa nada, sí pasa. Pasa de que tenemos un problema. Tenemos un problema de desarrollo en esa colección. Bueno, como decía, las reglas existen y están publicadas en inglés, en español, y por tanto existen unos reglamentos para criterios generales de cualquier tipo de evaluación, de CIVIT. También existen unos criterios especiales sobre temática y además existen unas directrices. Por lo tanto, existen normas que tenemos que cumplir. Igual que ocurría, como hemos dicho, en los deportes, ¿no? Es decir, ¿por qué no se le puede dar en el fútbol, no se le puede dar al balón con la mano? Porque el reglamento dice que solamente puede coger con la mano el portero. Pues aquí, ¿por qué no se puede poner una viñeta o determinadas piezas que no están contempladas en el reglamento? Pues porque lo dice el reglamento. También es verdad que los reglamentos van evolucionando y en algunos casos, pues, de vez en cuando, pues, aparecen modificaciones a estos reglamentos y a las propias directrices, con lo cual hay que estar también pendiente del mismo. Como decía yo también en la introducción, por lo menos yo empecé coleccionando pues de 17, 18 años, y empecé coleccionando el mismo tema que con el tiempo pues obtuve. La última puntuación ha sido 96 puntos, ¿no? Pero uno no empieza en la Champions League, uno empieza jugando en el patio del colegio, uno empieza jugando al fútbol en una liga regional, luego pasa a una liga nacional y posteriormente pues eso pasa lo mismo en las exposiciones filatélicas. Por eso son tan importantes los clubes filatélicos y por eso son tan importantes las sociedades filatélicas locales, para que exista mucha cantera, porque si no existen exposiciones regionales, difícilmente van a poder salir colecciones que vayan a una exposición nacional o que vayan a una exposición FIB. Y por eso digo que todo esto es una escalera que poco a poco vamos compitiendo, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener además mucha paciencia. Yo creo que además es una de las grandes virtudes que tenemos los filatelistas, el ser pacientes, ¿no? Por tanto, volviendo a las puntuaciones, si nosotros exponemos, todos nos gusta tener la mejor nota posible. Si nosotros nos presentamos a un examen, nos gusta tener la mejor nota posible. Pues en una exposición es igual. Todo el mundo le gusta mejorar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias se pueden tener a la hora de mejorar? Pues yo creo que a la hora de mejorar hay que volver a ver
en los reglamentos y ver dónde están las diferentes puntuajes para ver cómo podemos subir en cada uno de estos apartados. Es muy importante siempre que recibamos, cada vez que tenemos una exposición, recibamos la hoja de calificaciones y que veamos cómo vamos evolucionando en esa hoja de calificaciones, sin enfadarse cuando vemos que en 2 exposiciones nos puntúan de forma diferente. Y bueno, yo soy el primero que me he enfadado en numerosas ocasiones cuando uno recibe una puntuación que cree que no se la merece, que cree que tal. Y probablemente igual es verdad que no se la merece. Porque hay que pensar que los jurados son como los profesores que califican un examen. Hay jurados que ven, son más proclives a subir la nota y otros que son menos proclives a subir la nota, ¿no? Afortunadamente, con los seminarios de jurados, con la labor que realiza la comisión temática, pues se tiende a homogeneizar los criterios, pero con todo y con eso, pues evidentemente, bueno, pues hay gente que se encuentra que no se esperaba la puntuación que tenía porque le han dado de más o porque le han dado de menos. Normalmente cuando uno le dan de más no protesta, pero cuando le dan de menos sí que protesta, ¿no? Entonces, esto es así. Por tanto, vamos a ver estas puntuaciones y cómo podemos subir. Una cuestión importante. Normalmente hay un discurso muy habitual entre una exposición y otra al cabo de 2 o 3 años, que es el que el coleccionista le dice al jurado: hay que ver que yo he comprado esta pieza, esta, y no me habéis subido en puntuación. Hay que pensar que 2 o 3 piezas sobre 500 piezas no llega ni siquiera a un 1% de cambio. Entonces, no esperemos que por cambiar 2 o 3 piezas, por muy buenas que sean, vamos a hacer que el jurado nos suba la medalla. Porque lo que realmente hace evolucionar una colección es hacer una autocrítica general. Plantearse si el plan que tenemos es el mejor de los posibles. Plantearse el desarrollo de la colección. Plantearse algo tan importante como estudiar las piezas y demostrar los conocimientos. Porque eso nos va a llevar a un nuevo montaje de la colección. Y el filatelista temático debe de dar por hecho de que cada 3 o 4 años va a tener que montar la colección completa otra vez, hasta que poco a poco se vaya consolidando y entonces ya pues, prácticamente llegue a la puntuación que dentro de lo que hay pues sería lo más posible, ¿no? Vamos a empezar con ver el tema. Puede ser que el tema que elijamos sea muy común y tenemos que ir viendo en ese cambio, en esa evolución de las colecciones, tenemos que ver viendo un enfoque más preciso. Aquí, por ejemplo, vemos cómo ha evolucionado la colección de Damián Laje, que hemos hecho mención anteriormente, con una de las colecciones clave en la evolución de la filatelia temática, como de un tema común, como es pájaros del mundo, se pasa a concretarlo a una zona geográfica que es aves de Oceanía. Posteriormente, hay otra posibilidad, que es hacerlo todavía mucho más original, que es ver cómo los pájaros inspiran a las personas. Es decir, un título que se llamaba o se llama Fascinado por las plumas. Es decir, que vamos viendo cómo va el tema, se puede también ir cambiando. Es decir, que a lo mejor podemos empezar con una colección de fútbol y terminamos con una colección que vaya a lo mejor a la sociología del fútbol o a la influencia que tiene política, en fin, hay que darle muchas vueltas al propio tema e evitar temas que sean comunes y tender a que los temas sean cada vez más específicos y más originales.
Por lo tanto, si yo cambio el tema, evidentemente, también tengo que cambiar el título. El título es muy importante y no tiene por qué ser lo primero que nosotros decidamos. Probablemente el título será lo último que decidamos. El título es importantísimo, porque fijaros que el título tiene que acotar lo que nosotros vamos a desarrollar en la colección. Es decir, si nosotros decimos el fútbol, el América, luego lo que no podemos hacer es de esos 5 paneles, por ejemplo, que 3 sean solamente del fútbol en Argentina, por muy importante que sea Argentina en el fútbol americano. Por lo tanto, es importante que el título responda realmente a lo que vamos a desarrollar. El título también puede ser de carácter creativo, es decir, puede ser que como una novela donde el título es sugerente. Pero en este caso sí que debemos de poner un subtítulo que concrete lo que podríamos llamar la forma poética del título. Por ejemplo, en mi caso, mi colección del descubrimiento se llama La conquista del horizonte, por aquello de que uno nunca puede conquistar el horizonte, ¿no? Por la felicidad de la Tierra nunca puede conquistar el horizonte. Pero sí le puse un subtítulo, El descubrimiento de América desde un punto de vista global. Pues ahí ya está acotado claramente y ya se sabe que es el descubrimiento de América. Pues esto es importante, es decir, que el título es importante que le demos vuelta y que realmente refleje lo que queremos decir. Es el título de nuestra novela, es el título de nuestra colección. Y en ese cambio de desarrollo también podemos ir cambiando el título. Pero quizás lo más difícil, y fíjense que cuando el jurado va a evaluar una colección, donde se lleva más tiempo es en la primera hoja. En la primera de las láminas donde se encuentra el plan. Porque el plan es lo más original de nuestro tema. Es el desarrollo de ese título, de esa colección. Y es algo importantísimo. Hay que, antes de empezar a montar una colección, hay que darle muchas vueltas al plan. Hay que escribirlo, enviarlo a vuestros colegas filatélicos, requerir asesoramiento, porque yo creo que es la clave del éxito. Un buen plan es fundamental, porque tenemos que contar una historia, como decía anteriormente, que empieza y termina, que la hoja 2 te lleva a la hoja 3 y la hoja 3 a la hoja 4. Y además tiene que ser un plan equilibrado. Es decir, que no puede haber capítulos que sean prácticamente la mitad de la colección y luego capítulos que sean 2 o 3 hojas. Tienen que ser capítulos equilibrados. E igualmente, esos capítulos pueden subdividirse en subcapítulos, que igualmente también tienen que ser equilibrados. Yo personalmente no recomiendo más allá de 2 dígitos, es decir, los capítulos podemos denominarlo con el primer número y los subcapítulos con el segundo número, o bien con un número y una letra. Y luego otro error que suele producirse, es que normalmente, ya no tanto, pero al principio había muchas colecciones que en el plan ponía capítulo 8, miscelánea, o capítulo 8, matasellos conmemorativos. Una especie de capítulo de cajón desastre que eso no lleva a ninguna parte. No lleva a ninguna parte. Es decir, el material que nosotros vamos a utilizar es el material que se desarrolla en ese plan. Y habrá piezas que nosotros hemos ido adquiriendo a medida que hemos ido coleccionando, que pues a lo mejor van a quedar fuera del exhibit. Porque una cosa es nuestra colección y otra cosa es el exhibit. Una cosa es nuestra colección, todo lo que tenemos en nuestras cajas y tal,
Y otra cosa es aquello que seleccionamos para que se exhiba. Es como un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol puede tener 30, 40 jugadores, pero solo saca los 11 mejores al terreno de juego cada vez que va a jugar un partido. Pues nosotros, cada vez que vamos a una exposición, sacamos nuestros 5 o nuestros 8 paneles para exponer. Y son los mejores. Pero eso no quiere decir que tengamos mucho más material. Y ese más material no puede ser un cajón desastre que pongamos al fin. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una primera hoja, lo importante que es esta primera hoja. Por eso decía yo que en la primera hoja hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo y hay que dedicarle mucho tiempo al título y al guión. Aquí vemos cómo el título no es una colección sobre el león y no solamente le pone el león a secas, sino que habla de una jornada de el viejo rey del Serengeti, ¿no? Y además tiene un desarrollo, una historia donde el padre león pues le va contando a su cría cómo es la vida y cómo le va dando lecciones de la vida en el Serengeti. Bien, pues es una forma original de plantear una colección. Aquí vemos también cómo en la primera hoja de una colección se puede dar información, por ejemplo, previa, como puede ser la importancia filatélica, cómo a lo largo de la colección esto es voluntario, cómo puede remarcar la rareza de las piezas, ¿no? Es decir, por ejemplo, este sello que hay aquí, pues tiene 3 estrellas, que él lo considera de una rareza de alta importancia. Estas consideraciones hay que tener cuidado, no vale poner que todo es de estatus mundial o poner que es la única pieza conocida, porque podéis encontraros que al lado pongan otra colección que tenga la misma pieza. Entonces os quedáis un poco con la cara, con la boca abierta por haberse lanzado al tema de la rareza. Es decir, que la rareza tiene que estar contrastada, bien con publicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos lo que os comentaba, que en vez de poner el título, pues ha puesto lo que ha puesto. Aquí vemos también cómo vendemos nuestra propia colección en la primera hoja, cómo establecemos esa rareza que hemos dicho anteriormente y cómo llevamos a cabo ese plan novedoso, original y en este caso hasta divertido, ¿no? Aquí tenemos otro plan novedoso que es una colección sobre los ángeles. Perdón, doy un poco más atrás, donde aparece también una descripción, como veis, por capítulos y subcapítulos, y va llevando a cabo una historia original sobre Los Ángeles, ¿no? Pero, muy importante también, no vale solo con hacer un plan si luego no le vamos a hacer caso al plan. Es decir, tenemos que ir escribiendo el libro. Y escribimos el libro, escribimos nuestro cuento, nuestra novela, con textos y con piezas. Pero los protagonistas son las piezas. Es decir, tenemos que ir montando las piezas que van contando la historia. E igual que decía yo que una página 2 lleva a la 3, también en la propia página, una pieza lleva a la otra. No es cuestión de que el sobre va abajo y los sellos van arriba, como se decía antiguamente, sino que estamos hablando de una secuencia del tema de la historia que vamos a llevar a cabo. De forma que habrá esas piezas que nos van contando la historia, que van desarrollando el tema, con un texto temático que va dando soporte a esas piezas para ir contando la historia, y también habrá un texto filatélico, que hablaremos a continuación. Por ejemplo, esta es una de las páginas de la colección esta de Los Ángeles. Perdón. Aquí vemos que se va desarrollando el tema con ese capítulo
de forma que las piezas van siguiendo el orden de lo que vamos contando. Y no tiene por qué ir el sobre abajo y las piezas arriba, sino que a medida que va contando la historia. En este caso vemos que hay un texto temático y luego hay un texto de otra manera, con otro tipo de letra, en este caso cursiva, y en este caso enmarcada, donde habla del texto de la pieza. Por tanto, fijaros que solo cambiando el enfoque y el título vamos a mejorar muchísimo la puntuación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 35 puntos. Es decir, el título y el plan se valoran 15 puntos. ¿Cómo desarrollamos ese título y ese plan? Otros 15 puntos. Si además le damos el toque innovador a la forma de llevar a cabo la colección, a la forma de presentar la colección, de la infografía, etcétera, pues, o de la utilización de ciertas piezas que son novedosas, tenemos otros 5 puntos. Es decir, que estamos subiendo nada más y nada menos que 35 puntos. Solo cambiando el enfoque y el título. Vamos a la presentación. La presentación son 5 puntos. En este caso, y yo creo que ya con el tiempo que como han ido evolucionando las colecciones, los jurados son muchos los que ya no le importan dar el 100% de la puntuación, es decir, los 5 puntos. Pero también hay que pensar que las colecciones últimamente han mejorado mucho en su presentación. Y por tanto nos encontramos con colecciones que están muy bien montadas, muy pulcras, que no hay errores. Entonces nos encontramos que 5 puntos implica pues una presentación limpia, una presentación no tiene por qué ser a 3 o a 4 o cualquiera de las medidas posibles, pero sí tiene que ser una presentación que no tenga errores en la forma de los textos, que no haya solapamientos, en definitiva, una buena presentación que nos hace, independientemente de la rareza de la colección, que podamos añadir 5 puntos más. Cuando estamos hablando de una colección, además, que se está jugando el pase de Vermeil o de Gran Vermeil al oro, estos 5 puntos son muy importantes y no podemos permitirnos perder un punto por la presentación, ¿vale? Pero entramos en otro apartado que también se valora muchísimo, que son los conocimientos. Los conocimientos. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que los conocimientos, el estudio personal y la investigación se puntúa con 30 puntos. Es decir, que los conocimientos temáticos serán 15 y los filatélicos 15. ¿Qué son los conocimientos temáticos? Pues los conocimientos temáticos son los conocimientos que yo demuestro, ojo, demuestro, no vale que yo lo sepa, sino que yo lo demuestre escribiéndolo en la colección, que yo sé de ese tema. Si yo hablo, por ejemplo, de los pájaros, pues yo tengo que demostrar que yo, aparte de saber de filatelia, sé de pájaros. Y estoy demostrando que sé de pájaros. O que sé del coche Mini, que hay una colección muy, muy bonita del coche Mini. Pues yo soy uno de los que saben más de ese coche. Y por otra parte, tenemos otra parte importante que son los conocimientos filatélicos. Y aquí, como decía, hay que tener en cuenta que tenemos que asesorarnos, porque vamos a tener que tener conocimiento de todas las piezas de nuestra colección, que son piezas que proceden de numerosos países. Son piezas que lo mismo pues son del año 1500 que del año 2019. Y por tanto, tenemos que asesorarnos bien para ir captando esos 15 puntos de conocimiento filatélico. Y repito, como igual que los conocimientos temáticos, no basta decir, no, si yo lo sé. No, es como si uno escribe un examen, en un examen tienes que demostrar que lo sabes y lo tienes que escribir. Pues aquí es igual, si tú pones una pieza, un balón montés, pues tienes que explicar el balón montés, la fecha que salió, a dónde fue, el porte, en fin, todos los conocimientos. Y por tanto, eso es muy importante. Aquí, como vemos, y decía yo anteriormente,
Aquí aparece esta pieza, que es un balón montés, pero aparece no solamente su texto temático, sino que aparece un texto filatélico. Y aquí estás demostrando que tienes un conocimiento temático de los ángeles y tienes un conocimiento filatélico de que tú sabes perfectamente que esto es un balón montés, sabe cómo se llamaba, sabe qué fecha salió, etcétera, etcétera. Esto, pues probablemente lo habrá encontrado investigando en un libro o en internet o algún compañero que le ha pasado esa información. Y esto es muy importante a la hora de demostrar el conocimiento filatélico y el conocimiento temático. 15 puntos texto temático, 15 puntos texto filatélico. Aquí vemos otra colección me parece que es la de Armstrong, donde vemos una pieza maravillosa, pero que tiene igualmente su tiempo temático. Fijaros que es una colección sobre la guerra, pero tiene también una explicación filatélica de este tipo de pieza, de la significación de las coronas, lo que implicaba a la hora de que tuvieran más o menos coronas la rapidez de esa correspondencia, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, donde vemos una pieza muy importante de cuando Orán era española, y aquí vemos cómo aparece un texto temático, pero también aparece un texto filatélico, donde aparece que es una carta de 1775, que iba de Orán a Palafrugell, que iba vía Ceuta, y se explica por qué iba vía Ceuta y todo el camino que llevaba, en fin, todas las marcas que llevaba, explicación incluso monetaria. Todo esto hace, como repito, que puedas ir subiendo en esas puntuaciones de texto filatélico y texto temático. Por lo tanto, fijaros una cosa, sin gastarnos un euro o un dólar o un peso, pues fijaros que hay una serie de capítulos dentro de la puntuación que tienen que ver con el montaje de la colección, con el título, con el desarrollo del título, con los conocimientos, con la presentación. Es decir, que nos montamos en 70 puntos que representan un 70%. Es decir, que fijaros como decía yo al principio de aquel coleccionista que va al jurado y le dice que yo he cambiado 2 o 3 piezas y que me he gastado no sé cuántos dólares y usted no se ha dado cuenta y no me ha puntuado más. Cuando a lo mejor ese dinero lo debería de haber invertido en tiempo, en preparar, en buscar conocimiento, en sacarle provecho a todas las piezas, el mayor provecho posible, el intentar darle vuelta al guión, el volver a montar la colección. Y todo eso, pues representa el 70%. Claro, luego tenemos el material. El material, evidentemente, requiere ya una inversión. Eso está claro. Eso lo conocemos todos. Piezas raras y baratas, pueden encontrarse algunas de algún despistado en un mercadillo, en algún comerciante filatélico, pero desgraciadamente esas gangas no suelen existir. Normalmente, pues el material requiere una inversión. Y más como está subiendo hoy en día el nivel de las piezas en colecciones temáticas, como hemos visto al principio de esta conferencia. Es decir, hay piezas que ya son piezas muy importantes de historia postal, de filatelia tradicional, que aparecen en colecciones temáticas, que son piezas únicas, y que eso lleva consigo que para subir el escalón de 25 a 30 en la rareza, en el estado de rareza, perdón, hay que tener un número de piezas extraordinarias en cada uno de los paneles. Es decir, que en cada uno de los paneles vayan apareciendo ciertas piezas de esas que, como se ve aquí en la fotografía, todo el mundo se le queda mirando y viendo esa pieza concretamente, que queda un poco con la boca abierta de los jurados. Pero ojo, aquí voy a comentar una cosa. Esta es una valoración absoluta, no relativa. Es decir, pongo el ejemplo ahí del tema de ordenadores. Uno puede hacer
una colección sobre ordenadores, sobre computadoras. Tenemos que saber que no va a haber sellos sobre computadoras muy antiguos. Es decir, que no va a haber mucho material clásico de ordenadores. Si yo hago una colección del descubrimiento, pues simplemente con el cuarto centenario de 1892, con la colección colombina de la exposición de Chicago de 1893, antes de hacer la colección yo sé que hay material. Por lo tanto, es muy importante, antes de elegir un tema, hacer una proyección de qué es lo que hay o qué es lo que puede haber. Porque claro, si estamos hablando de un tema tan específico, tan concreto, que va a ser muy difícil encontrar piezas, pues evidentemente estos 30 puntos de estado de rareza va a ser difícil de conseguir. Fijaros que aquí os pongo algunas colecciones donde nos encontramos con piezas que son realmente únicas. ¿No? Esto quiere decir que para llegar a esos 30 puntos tenemos que pensar que en una misma exposición nos vamos a encontrar con colecciones con este nivel. Luego, tenemos que hacer una búsqueda y tenemos que poco a poco, y vuelvo a insistir en lo de la paciencia, con paciencia, ir buscando piezas que sean mucho más raras, mucho más escasas y que lleven consigo el que podamos conseguir esos 30 puntos. Y esos 30 puntos, como digo, cuesta mucho, cuesta pues una búsqueda continua en todo, tener alarmas en las subastas, tener amigos que te dicen, mira, ve a ver en la subasta de no sé dónde que ha aparecido una pieza de tu tema. Ve a ver a tal, pues eso es también importantísimo para ir aumentando el nivel de rareza. Porque además pensar una cosa, y vuelvo al símil del equipo de fútbol, solo tenéis 11 jugadores en el terreno del juego. Luego poco a poco tenéis que ir quitando aquel jugador que no es tan bueno para ir metiendo un jugador más bueno. Y por tanto, el material que va a entrar a jugar en la exposición tiene que ser el mejor posible. Y hay que intentar, pues eso, pues con piezas como esta, o piezas como esta, o piezas como esta, pues ir sorprendiendo al jurado en ese apartado de estado y rareza. Por tanto, voy ya terminando. Fijaros que lo que es la creatividad, la imaginación, el estudio, es nada más y nada menos que el 70%, 70 puntos donde nos jugamos una evaluación de una colección temática. Y que lo que es la inversión, lo que es las piezas, su peso en la puntuación es de solo un 30%. Luego nuestra estrategia debe ser no solamente ir buscando piezas y más piezas, sino que nuestra estrategia debe ser cuestionarnos nuestra propia colección, nunca estar satisfecho con ella, siempre ir cambiando el título, ir cambiando el plan, ir cambiando el montaje, ir viendo si me interesa ya pasar a lo mejor del A4 al A3 para que tenga una pieza grande donde quiero que se vea mejor o investigar cada una de las cartas que tenemos, ver los portes, ver los encaminadores, ver toda esa información que hace que además se puede utilizar además temáticamente, porque el conocimiento filatélico además incide en el uso temático de esa pieza, ¿no? Por lo tanto, yo me quedo aquí y si quieren hacerme alguna pregunta o entrar en el debate, a lo que quieran. Voy a quitar la... Listo. Paco, muchas gracias. Muy interesante tu presentación sobre temática. Excelente, excelente. Gracias, Paco. Muy bueno, Paco, muy bueno.
Preguntas para Paco. Hola, Héctor. Hola, ¿cómo estás, Paco? Un gusto. ¿Preguntas? Yo tengo un comentario, básicamente. Adelante, Abraham. Y bueno, primero que nada, buenas tardes acá en Perú a todos, todas. Paco, simplemente felicitarte, tú como siempre excelente, y decirte, ¿no? El aprecio, tú sabes el aprecio que te tenemos desde acá en Perú, sobre todo en mi club, y simplemente eso, quería recalcarlo y felicitarte por tan bonita exposición. Muchas gracias, Abraham. Iba a ir a Perú este verano, pero al final... Uy, caramba. Nos quedamos. Tuvimos un profesor de la Universidad de Cádiz que se quedó al principio de la pandemia atrapado en Lima, no tenía vuelo y se ha quedado un mes allí y ya volvió, sí. Pero Pase pronto para tenerte por acá. Ojalá pase pronto esto y te tengamos por acá. Y Paco, yo tengo una pregunta para ti. Paco. Mario Ramírez, tienes ahí una pregunta. Jesús. Ok, perfecto. Muchas gracias. Primero también felicitar a Paco. Paco ha sido un gran amigo, siempre ayuda sin ningún interés. Y bueno, yo insistir en lo que comenta, mucho de lo que se está mostrando aquí es la experiencia. Si Paco me ha enseñado algo, ha sido tener paciencia, ¿no? Hay veces que la juventud, ya no soy tan joven, pero la juventud tiene mucha ímpetu y a veces quiere que las cosas sean más rápido de lo que tienen que ser. Yo creo que paciencia es una de las cosas de las grandes virtudes que el filatelista temático puede desarrollar. Nuevamente, felicidades, excelente plática, insisto, reflejo de la experiencia que tienes y pues gracias de todo corazón. Yo quiero... Dale, David. Paco, quiero ver una opinión tuya, a lo mejor ya lo platicamos alguna vez, pero a ver qué opinas. En la temática siempre los grandes temáticos nos han dicho que nuestro plan debe ser una historia, una especie de cuento que va girando nuestro tema. Pero yo me he topado con pared cuando quieres hacer una temática muy técnica. Por ejemplo, yo soy ingeniero, a mí me gustan las cosas numéricas, cuadradas, y no me gustan los cuentos y todo. ¿Cómo lo resolverías tú? ¿O qué opinas de eso? Yo lo que creo es que lo que he insistido un poco anteriormente, ¿no? O sea, de que sea lógico el desarrollo, que sea lógico el desarrollo. El desarrollo puede ser una historia, pero también puede ser como una tesis doctoral, es decir, que yo planteo una hipótesis y se va cumpliendo hoja a hoja, ¿no? Se va cumpliendo. Es decir, yo digo, por ejemplo, bueno, conozco tu colección, ¿no? De temática de puentes, que es maravillosa, pues yo puedo decir que, como tú dices, el puente, uniendo, ¿no? Pues esa es la hipótesis, que el puente une, ¿no? Y a partir de ahí yo voy desarrollando esa hipótesis para demostrar que eso es así. Y eso no es un cuento, eso es una demostración, ¿no? Por ejemplo, la conexión ahora del AGE que se llama Fascinado por las plumas, ¿no? Pues él demuestra de que las personas a lo largo del tiempo se han ido fascinando por la utilización de las plumas, pues para ponérselas en la cabeza, como, en fin, pues va demostrando que eso es así. Y no tiene por qué ser un cuento tipo Caperucita y el Lobo, sino que puede ser un trabajo técnico, como es el caso de una colección sobre puentes, por ejemplo, ¿no? O una colección sobre mamíferos, o la colección de las ranas, ¿no? De Mario, ¿no? Que no tiene por qué ser un cuento, pero tiene que tener un guión, o sea, una continuidad, un hilo. Yo creo que eso es lo que menos... Moroli decía eso, ¿no? De que si la prueba del algodón es si tú quitas una hoja, la vas cambiando y tú ves que sigue igual. O, por ejemplo, tú dices, no, mi capítulo 3 podía ser el 4. Pues ahí algo falla, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? Muy bien, Paco, gracias. Sí, Paco. Aún me acuerdo, David, de cómo se me caían las lágrimas con los habaneros que me diste a probar
Ah, ¿Te acuerdas? estábamos también comiendo. Él tenía un plan. Paco, Jesús, adelante. ¿sí? Adelante, Paco. Jesús. Sí, oye Paco, mira, es un tema que hace tiempo que le damos vueltas y sé que tú has dicho antes y todo el mundo dice que los reglamentos son los reglamentos y están escritos y hay que seguirlos, ¿no? Pero el tema es por qué los reglamentos no aceptan material de la clase fiscal. Esta es la pregunta. ¿Por qué los reglamentos no lo aceptan? ¿Lo sabes? A ver, aquí los reglamentos se aprueban en la asamblea de la FIP y se elaboran en las comisiones de cada una, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que lo que tú no te puedes es estrellar, ¿no? Es decir, si en una autopista no te permiten ir a más de 120, pues sabes que si vas a 130, pues te van a poner una multa. A lo mejor no se dan cuenta y pasa. Pero tú no te puedes cuestionar si puedes ir o no puedes ir a 120, pues esto es lo mismo. La utilización de fiscales, también es verdad, o sea, hay casos que está claramente que no se puede la utilización. El problema está en aquellos materiales, o sea, el material postal va evolucionando y cada vez nos encontramos, bueno, en la lupa hubo un debate a muerte con los franqueos pagados. Mario Rosales, ¿no? Había quien decía que el franqueo pagado valía toda la ilustración del sobre, quien decía que no, quien decía que tal. Pues eso no se ha establecido en los reglamentos, porque eran materiales que no se plantearon en ese reglamento, ni siquiera en las recomendaciones, en las directrices, ¿no? Entonces, ahí sí que yo lo que sí creo es que la comisión temática de FIP y cualquier comisión de FIP debe actualizarlo con más frecuencia de lo que lo hace, ¿no? Yo creo que... Claro, porque es curioso que la filatelia fiscal es una clase que es aceptada por la FIP y digamos yo también tengo colecciones de filatelia fiscal y luego es sorprendente que digamos los temáticos pues por los reglamentos no acepten material fiscal, ¿no? Es lo que te estoy comentando, ¿no? Para nosotros parece un poco sorprendente, ¿no? Jesús, bueno, se admite con uso postal. Con uso postal sí se admite. Pero que digo eso, o sea, la cuestión es que si tú juegas a un deporte y en el deporte, en el reglamento, te dice que no le puedes dar con las manos, no, está claro, te vas a decirle al árbitro, oiga, mire usted, ¿y por qué no debía dar yo con las manos? Si se puede, si yo mire usted, le hago así, le doy con las manos. No, es que no. Cuando cambiemos... Sí, te estoy preguntando cuál es la razón por la cual, digamos, los que han hecho las normas de temática, pues no lo incluyen. Pues no lo sé, la verdad que... Más allá, voy a intervenir un poquito, más allá de si yo no voy a poder explicar por qué no lo han introducido, pero sí te puedo explicar que el reglamento es muy claro al momento de decir que el material debe de ser postal filatélico. Y a pesar de que la clase fiscal es un área de exhibición, es una clase de exhibición, no es ni postal ni es filatélico. Entonces, ese es el reglamento es muy claro. Yo por eso muchas veces insisto en que en la misma forma en la que Paco, el reglamento nos delimita. Y si a veces parecería que el reglamento no está muy claro, pero creo que ahí está muy específico. Es postal filatélico. Y los fiscales, cuando tienen un uso postal, porque se autorizaron, México tiene un par de casos donde estampillas fiscales se utilizaron para el pago postal. Entonces, en ese momento se turnó el material fiscal postal y en ese momento entra en la clase de filatelia temática. Pero antes no, porque antes solamente se encarga de un pago de un impuesto que no tiene nada que ver ni con el correo, ni con el pago de la tarifa postal, ni nada que circunde en lo postal filatélico, ¿no? Espero que en cualquier caso, lo que sí ocurre es que aquí hay también la presión en la FIP de determinados países. Y pongo el ejemplo de los sobres patrióticos de Estados Unidos. Los sobres patrióticos de Estados Unidos, pues se mira un poco para un lado y tal, ¿no? Entonces, aquí también el que esté en la comisión es el que tira para casa, ¿no? Y luego yo también creo que hay que arriesgarse un poquito. Y ahí yo creo que Luis Fernando es un ejemplo de innovador en ir introduciendo
y meterle un poco los dedos al jurado, ¿no? Y decirle, oiga, pero venga usted para acá, que le voy a enseñar la pieza esta y va a ver usted por qué la pongo aquí. Porque a veces el jurado, no, bueno, jurados hay tantas personas, ¿no? Cada persona es un mundo. Y a veces no nos paramos, no tenemos el tiempo suficiente para evaluar una colección y analizar, pero para eso está el texto filatélico, para que en ese texto filatélico se demuestre que realmente tiene ese uso. Pero yo estoy por la labor de fomentar aquellas piezas borderline y poco a poco irla metiendo, ¿no? Al principio que yo coleccionaba, todas las emisiones que llamábamos patrióticas de la Guerra Civil Española, tanto republicanos como fascistas, pues se decían que no se podía utilizar. Y hoy en día, pues nadie se cuestiona un uso temático de una emisión local. Al fin y al cabo tenía su uso postal. Y esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Edna, ¿tienes pregunta? Sí, está un poco relacionado con lo mismo, porque mi tema es microbiología y tengo muchos fiscales de fármacos, ¿no? Antiguos, muchos, y no entendía por qué no se podían utilizar, ¿no? Y me contestó ya con la pregunta que le hizo Jesús, así que... Okay. Hombre, tiene la opción de clase abierta. La clase abierta sí que permite todo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Luis Fernando, si Gracias, estoy yendo por las manos que están alzadas en este participante, si quieren ponerla ahí, la adiciono. Gracias, Henry. Paco, tengo como 20,000 razones para darte gracias. Por supuesto, la charla es la primera y ha sido muy linda, muy metódica, docente. Poco podía esperar uno de un profesor si no es exactamente eso. Pero además por coincidencias. Yo sí sé que hace rato teníamos algunas coincidencias porque las hemos venido conversando en La Lupa y afines. Pero es bonito que se planteen aquí en este grupo donde hay temáticos de fuste como Roberto Cravero, o buenos como Mario Ramírez, que viene con esa y otras colecciones que hemos conversado con él. David Brown con colección de oro. Miguel Casillas, que es un temático de corazón, aunque no es Héctor Dilal. Aquí hay un grupo de temáticos de lujo y si sigo con la lista, los dos panameños que están hoy aquí y así sucesivamente. Y hasta Henry Márquez, que dice que él no es temático, es un temático de corazón. Su colección de Lima es casi una temática. La exposición que Henry nos hizo en el seminario en Denver el año pasado era de temática. Así que me siento contento de que este sea el foro y que seas vos quien abre estas discusiones. Yo quiero hacer un repaso de dos cosas que se han dicho y que a veces nos conducen a confusión. Empiezo con la más sencilla porque es de terminología. Yo hace años vengo discutiendo con Mario que esa categoría que él llama postal filatélico no existe. O es postal o es filatélico. Y si es postal, para los temáticos es filatélico. Postal filatélico es una mala interpretación de las lecciones de José Antonio, de Mario Bueno, de Paco Gilaber, que nos hacían siempre la diferencia y la conclusión. Si es postal, es filatélico y cabe en temática. Ahora, eso yo creo que es importante porque tiene mucho que ver con lo que Paco decía y es que qué es lo que tratamos de ir metiendo en las colecciones y qué es lo que vamos introduciendo nuevo. Y eso tiene que ver esencialmente con el reto que nos plantean los cambios en los sistemas postales, conforme los sistemas postales van creciendo, desarrollándose. Y los ejemplos que ponía Paco son muy buenos, los últimos que ponía ahorita sobre portes pagados y demás, porque precisamente sugieren lo novedoso que hay en el campo postal que incide en lo filatélico.
Roberto Clavero recién acaba de hacer una consulta que ojalá la discutiera aquí porque es fabulosa, sobre las tarjetas italianas, en lo cual el tema es que siguen siendo limítrofes, pero son limítrofes porque estamos en el punto en el cual aceptamos que pueden moverse hacia la exposición temática porque tienen condiciones postales. Termino con ese punto. Y muy rápidamente toco el punto de la pregunta de Jesús y la ataco desde la perspectiva, digamos, no es inversa, sino casi absurda. Voy a decir, en este momento hay en la FIP, por razones económicas, una nueva clase. Se llama tarjetas postales. Yo podría plantear la pregunta de Jesús diciendo, ¿y por qué las tarjetas postales no se admiten en temática? Bueno, esa fue la pregunta que le hicimos a José Ramón cuando hicieron la presentación de la nueva clase en Praga y le dijimos, oiga, y vamos a tener que meter las tarjetas postales en temática. ¿Ustedes se imaginan las colecciones temáticas llenas de tarjetas postales? Ustedes temáticos, ¿se las imaginan llenas de tarjetas postales? Yo no quiero mis colecciones llenas de tarjetas postales, no quiero mis colecciones llenas de dibujitos coloridos. Pero bueno, la pregunta de Jesús sobre los revenue tiene la misma justicia que tendrías que alguien planteara, ¿y por qué no las tarjetas postales? Bueno, y termino, de verdad termino, con un repaso de la regla. La regla de temática, los GRECs de temática aprobados por la FIP son clarísimos en relación con revenue. Y cualquiera que diga que los revenue esté afuera, que los revenue están afuera, es porque no se leyó la regla. Hay que leerse la regla. La regla es clarísima. Dice, las estampillas revenue, las estampillas fiscales, son admitidas en el tanto en que hayan sido usadas postalmente, tengan validez postal, hayan sido sobrecargadas, etcétera, etcétera. Y de inmediato, dice, revenue stamps for fiscal purposes are admitted in exceptional cases when are the only mean to describe an important item, thematic point. Por favor. Y hace no menos de 3 semanas o algo así, yo presenté aquí 3 páginas de una colección en la cual se discutía el uso de fiscales en temáticas. Y eran de una temática de oro, de medalla de oro. 3 páginas de fiscales y los 3 ejemplos que menciona la regla quedaron demostrados ahí. E incluso se demostró el que no se admite. Y se explicó por qué se pone el que no se admite. Pero los fiscales, mi querido Jesús, se admiten en la temática, se admiten por regla. Lo que pasa es que hay que respetar la regla, como nos dijo Paco Piniella hace un rato, de la manera más clara. Perdón por ser, esa es mi manera de hablar y ustedes ya me conocen, Mario, Henry. De todas maneras, cariños para todos y muchas gracias a Paco de nuevo. No, se aprecia la pasión por el tema, eso se refleja definitivamente. Yo insisto, la cuestión que yo siempre menciono es, no soy yo, es el reglamento. Y mientras el reglamento no se cambie, pues es definitivo que si uno está buscando... Acabo de leerlo. Sí, pero de nuevo, insisto, tiene que ser postal, tiene que ser un uso fiscal en cuestión postal. No puede ser solamente el pago en un recibo. Y si hay, como lo menciona en su colección, es una colección que tiene 120 páginas carta, en la cual 3 páginas no son nada. Y existe una cosa que se llama tolerancia en las colecciones temáticas. Sí, Mario y Luis Fernando. Bueno, quería comentar una cosa, Henry, si me permite. Sí, Paco, por favor, adelante. Sí, y además, otro tema que cuando se ha tocado, a ver, porque ha dicho Luis Fernando de la posibilidad de hacer una temática sobre Lima, ¿no? Yo la quiero hacer sobre Cádiz. Quiero decir con esto de que una cosa son lo ideal y otra cosa es el reto. Hacer una colección sobre la ciudad de Lima no implica hacer una colección solo con sellos de Perú. Es que hay que imaginar, ¿no? Y hay que pensar en que hay que contar una historia, y cuando se cuenta la historia de Lima, pues se habla de una serie de productos, se habla de una serie de cosas que ocurren, que hay multitud de sellos, ¿no? Entonces, que la imaginación al poder, o sea, de que no nos autolimitemos, que a veces decimos, pero es verdad que, como decía yo antes, que hay que hacer un sondeo, no
no queramos hacer una colección que nos va a llevar a un callejón sin salida donde no vamos a tener piezas y como mucho vamos a llegar a un cuadro, ¿no? Entonces, esto es importante y quería un poco matizarlo porque yo quiero hacer ahora la historia de Cádiz, curiosamente, ¿no? Exacto. Veo otra mano ahí, Omar Iturralde. Hola con todos, ¿qué tal Paco? Buenas tardes. Creo que es la primera vez que... Un segundo. Ley de Murphy. Creo que es la primera vez que intervengo en el foro. Me encanta realmente, soy de Ecuador, miembro de la AFE y del Club Filatélico, pues tengo muchos amigos. Me considero un filatelista Nobel, aunque no joven, pero sí Nobel. Tengo pocos años en el tema filatelia, mi mundo era la numismática y la notafilia. Y me interesa mucho el tema de hoy. Te quería hacer dos preguntas, Paco, para que me des tu criterio, porque mis amigos acá de Ecuador ya me han dado su criterio y me parece un criterio en muchos puntos sesgado. Entonces quiero conocer tu criterio. El primero, la temática que a mí me interesa es una temática de corte religioso. Quería saber tu opinión sobre qué tan bien vistas son las temáticas religiosas. El otro punto es que es un evento religioso local en Ecuador, que es básicamente la Dolorosa del Colegio, el milagro de la Dolorosa del Colegio, que está asociada a los jesuitas. Es un evento que ocurrió en 1906 y desde ese entonces pues han habido, digamos que tenemos 5 emisiones relacionadas al tema. Es un tema medio complejo porque no hay tanta información. Entonces, siendo un tema local ecuatoriano, que también visto es en exposiciones internacionales. Eso básicamente, Paco. Bueno, que el tema sea religioso, como si es sobre el diablo, o sea, no tiene ninguna influencia a la hora de puntuar, ¿no? Yo creo que no hay ninguna limitación ni ideológica ni política. Yo creo que la única limitación me parece que es en Alemania, que no se pueden exponer sello de Hitler, me parece. Pero en el mundo pues, se pueden exponer cualquier tema, eso es lo de menos. Puede ser una colección de Lenin o se puede hacer una colección del Espíritu Santo, eso es lo de menos. Evidentemente vas a tener un problema de restricción de piezas, ¿no? De limitación del material. Pero te he escuchado un tema, no conozco, evidentemente no conozco lo que me estás diciendo, pero has hablado de jesuitas. Es que hay una correspondencia de jesuitas muy importante. Conseguir cartas de jesuitas, conseguir estampillas de los jesuitas, en fin, enmarcarlo todo en una temática. Ahí se pueden sacar, es lo que hablábamos antes de la historia de Lima, ¿no? O la historia de Cádiz. Pues se le pueden buscar mucho, pero evidentemente vas a tener un hándicap de limitación. Pero, repito, la imaginación al poder. No, sí, si tu intención es querer hacer esa colección, yo te recomiendo que la hagas. Y si te tienes que estrellar, te estrellas. Pero vamos, que lo que va a pasar es que a lo mejor no puede pasar más de un cuadro. O empiezas por un cuadro. Sí. Si me dejáis compartir pantalla. A ver, ¿dónde tengo esto? No he compartido. ¿Estoy compartiendo, no? Sí, A Century Knocks on Your Door. A ver, ¿no? Sí. Este es el montaje que yo he hecho para la colección esta de un cuadro. Y es una colección sobre la historia de Cádiz. ¿Qué es lo que he hecho? Me he limitado, en principio, voy a hacer un experimento, una colección de un cuadro. ¿Y qué periodo he cogido? El siglo XIX. Que tengo, entonces cojo, desde la casa de contratación se pasa de Sevilla a Cádiz 1717 y empiezo a ver pues la importancia, y fijaros aquí por ejemplo que apenas hay sellos de España. Aquí hablo de la masonería, pues busco un
un fanzine del siglo XIX, de 1861, de la masonería, o cómo se seguía utilizando la flor de lis durante la Revolución y cómo influía en Cádiz. Luego entró en la batalla de Trafalgar, que fue en Cádiz, pues buscó sellos sobre la batalla de Trafalgar. Después entró el asedio de Napoleón de la ciudad de Cádiz, y veo cartas del ejército francés y del ejército inglés, y de cómo en cada parte estaba en la sede, en el asedio. Luego, el tema de la Constitución de la liberal de 1812 de Cádiz. Pues voy buscando, ¿no? Y luego, el tema de Fernando VII, ¿no? De cómo Fernando VII llega a Cádiz y quita la Constitución, pues las marcas estas, que creo que se dio una conferencia aquí en mi oficina sobre las marcas patrióticas de Fernando VII, ¿no? Pues, por ejemplo, una utilización. Es decir, que al final, en temas locales, uno encuentra información de otros materiales que a lo mejor pasarían desapercibidos. Entonces, Omar, a lo mejor en esa si le das vueltas a ese tema, puedes sacar muchas derivadas que te hagan, y intenta por lo menos con un cuadro a ver cómo resulta, ¿no? Pero a veces un consejo, uno se arrepiente de lo que no hizo, no de lo que hizo, ¿eh? Normalmente suele ocurrir. De acuerdo, muchas gracias, Paco. Alfonso Molina. Paco, buenas tardes. Para agradecerte tu presencia acá, básicamente yo lo que quería decirte fue lo que mencionó Luis Fernando. Estuve escuchando toda la charla de principio a fin, me pareció sumamente interesante y yo no soy temático, pero como acá respetamos el 1,80 m de distanciamiento social y tenemos fila especial para viejitos, Luis Fernando se me adelantó. Gracias, Paco. Gracias, Alfonso. Marcela. Paul Novoa. Marcela. Sí, buenas tardes, Francisco, Paco, buenas tardes, gracias por la conferencia, saludos de Quito. Básicamente, en honor al tiempo, una pregunta rapidita. Como tú eres un jurado nacional y tienes tanta experiencia en esto, quisiera saber si existe una actitud más dócil de los jurados hacia las colecciones de tipo abstracto, hacia las colecciones como por ejemplo con un título sobre el miedo, sobre la muerte, sobre la soledad, ese tipo de colecciones en donde ya no es tan fácil el conseguir piezas y más que nada hacer el desarrollo. ¿Existe alguna manera de calificarlas de otra manera o ser más dóciles con este tipo de colecciones? Bueno, yo realmente tampoco he estado tanto tiempo de jurado por cuestiones profesionales que me lo han impedido, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que el desarrollo de una colección de ese tipo, ¿no? El miedo, ¿no? Ya si está predispone a ser puntuada positivamente, porque claro, hay que tener mucho valor para hacer una colección que se llame El Miedo. Hay que tener, es un reto, hay ¿no? que darle muchas vueltas, ¿no? Para hacer una colección. Había una colección me parece que era de Obregón, ¿no? Que se llamaba La Muerte, ¿no? Una colección temática, ¿no? Que era sobre la muerte, ¿no? Pues, ¿cómo? Me parece que sí. Pues un tema de ese tipo, pues evidentemente hace que el jurado puntúe mejor que otro que se llame la Cruz Roja o los elefantes o tal, ¿no? Pero también, por eso decía yo, importante el título. El título. Darle un título así un poco sorprendente para crear un poquito de expectación, ¿no? Yo creo que es importante crear expectación. Gracias. No sé si te he contestado, Paul. Sí, correcto, gracias. Estoy rompiendo paradigmas, ¿no? Mauricio Mejía.
Pues, Henry, permíteme. Omar tenía la mano levantada antes que yo la pusiera, así que Ok, creo que le Omar. toca por procedencia. Y Marcela quería hablar. Ah, ok, gracias. hace rato, pero bueno, cuando me toque. Marcela. Ok, Damas primero. damas primero. Marcela, adelante. Marcela. Gracias. Bueno, primero que todo, disculparme porque entré tarde, pero todavía no soy muy ducha en la tecnología. Pero un saludo especial a Paco, agradecerle por supuesto su charla tan didáctica como siempre y que hubiera querido poder participar un momento cuando estaba la pregunta de David Brown sobre lo de contar una historia. Ese ha sido uno de los puntos en los que yo he escrito algunas veces, que no se trata siempre de contar una historia. De hecho, la mía no es contar una historia, no se puede volver a contar la historia de Don Quijote, porque sería absurdo desde todo punto de vista. Así que yo escogí otra manera de enfocarlo. Yo planteo una tesis y trato de probarlo con argumentos que son filatélicos, postales filatélicos. En el caso de David, que me encanta su colección, yo creo que él no necesita ni siquiera una explicación. Él supo escoger la forma de poder llegarle a un público que no es, que no sabe de ingeniería ni sabe de puentes y a lo mejor nunca se le habría ocurrido interesarse, y logra despertar ese interés. Por ejemplo, yo estoy muy alejada de ese tema y sin embargo a mí me encanta la colección de David y creo que la llegué a comparar con la de Paco precisamente por las dos formas tan distintas de enfocar sus temas, igual que hice una comparación entre la de Edward y la mía, porque tiene que también que ver con la forma como nosotros exponemos nuestras ideas, el tipo de ordenamiento que seguimos. Entonces, sí, no es siempre contar una historia. Lo que sí tiene que ser es que hay que ceñirse al plan y seguirlo, como dijo Paco. Tiene que haber una congruencia, tiene que haber un hilo conductor, o más de un hilo conductor, pero sí tiene que haber una secuencia. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Que me gustaría que sí, que no siempre fuera a decir que es contar una historia o contar un cuento. Marcela, y aprovecho para darle un... Ah, ya veo lo que tienes en la mano. Lo que me regalaste en Panamá. Sí, sí, gracias. Ya lo que le escribieron. Bueno, pues sí, yo creo que como dices, ya lo hablamos cuando hablé con David, ¿no? De que realmente yo creo que hay dos modelos, un modelo literario, por decir de una manera, y un modelo casi de tesis, ¿no? De tesis de hipótesis, demostración de la hipótesis y conclusión, ¿no? Un poco, ¿no? Pero de todas maneras también se puede contar la vida se puede volver a escribir el Don Quijote, ¿eh? No, Ya te es digo, una blasfemia. Se ve que no es de una persona de literatura. Eso sería una blasfemia. ¿Cómo va uno a poder contar la historia de Don Quijote de nuevo con una obra que es de las más importantes, por no decir, bueno, está entre las 5 obras más importantes de la literatura universal? Eso sería un poco humilde realmente, ¿no? Aprovecho el momentito para saludar a un amigo que conocí en Sevilla, a Miquel Ugalde, que vi que estaba aquí presente. No sé si estará Rocío, y también a mandarle un saludo muy especial, con mucho cariño, a Teddy, porque estuve muy pendiente de su recuperación. Gracias. Bueno, un saludo a todos, por supuesto. Hay mucha gente que ya conocí yo, ¿no? Roberto, Aldo, por supuesto, Luis Fernando, que esos son hermanos. Y así, a Paul también. Varios que se me escapan porque aquí nada más puedo ver
algunas fotos, no todas. Mario. Gracias. Gracias, Marcela. Omar. Gracias. Paco, lo que yo quería preguntarte, bueno, primero, como decía Abraham, te tenemos en muy alta estima aquí en el club en Perú y siempre nos hayas ayudado. También Paco me ha ayudado mucho en desarrollar mi colección de Machu Picchu y con él he aprendido muchísimas cosas de filatelia y sigo aprendiendo más cada día. Mi pregunta iba por, en tu experiencia o en lo que tú sabes, ¿cuál es el futuro o en qué va a evolucionar la filatelia temática, ¿no? ¿Qué nuevas ramas se van a incluir más adelante, en tu opinión? Yo personalmente, a mí lo que me da miedo del futuro es el relevo generacional. Yo no veo mucha gente joven, quitando a algunos que veo por aquí. Yo recuerdo cuando yo entré en mi sociedad filatélica, que era el más jovencito, y tengo 59 años y sigo siendo el más jovencito. No he visto mucha gente por debajo y ese es el problema, pero no de la filatelia temática, sino de la filatelia en general. Ya los jóvenes no ven estampillas, prácticamente no ven estampillas. Yo no creo que desaparezca, pero sí que va a cambiar hacia un coleccionismo más elitista quizás, menos joven y más maduro. Igual que no ha desaparecido los coleccionistas de monedas romanas y no hemos visto nunca circular monedas romanas, ¿no? Pero yo creo que la filatelia tiene ahora mismo un problema de relevo generacional importante. La filatelia temática, ¿cómo va a evolucionar? Yo creo que la filatelia temática es bastante atractiva para la gente nueva que entra en la filatelia. Quizás los reglamentos tendrán que hacerse un poquito más flexibles en un futuro, adaptarse a los nuevos medios de comunicación postal que hoy en día existen. Y bueno, antiguamente se despreciaban los franqueos mecánicos y ahora un buen franqueo mecánico es una pieza muy codiciada, ¿no? A lo mejor dentro de un tiempo, pues cualquier elemento de estos modernos que nos parece una aberración, pues serán piezas codiciadas dentro de 40 o 50 años. Pero bolita de cristal no tengo, no sé cómo va a evolucionar esto. Yo realmente, si veo, por ejemplo, yo no tengo descendiente mío que quiera seguir coleccionando. Yo no sé vosotros si tenéis vuestros hijos o hijas que quieran coleccionar filatelia. Yo no lo tengo. Y veo que mis compañeros tampoco. Y eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Mauricio. Gracias, Paco. Gracias. Primero, bueno, yo tenía muchas preguntas, ahora son más comentarios porque las preguntas que tenía se han ido aclarando en esta sesión de preguntas y respuestas. Lo que quiero hacer el comentario, Paco, es que me gustó mucho tu presentación, la claridad con la que has expuesto los temas. A mi opinión, da una nueva luz. Esto es una opinión muy personal a la temática que siempre me ha gustado y he visto que es un tema que siempre gusta porque es de siempre cuando es algo de temática en este grupo es cuando más gente llega. Con relación, hay algo que sí quiero comentar que lo he notado siempre que hablamos de temática. Siempre se menciona el reglamento y siempre hay muchas discusiones que el reglamento dice esto o no dice lo otro. Yo soy de las personas que piensa, bueno, este reglamento, ahí sí, disculpen mi ignorancia, ¿cuántos años tiene de haber sido escrito? Y si tanto hablamos de que hay que hacer algo, ¿por qué no hemos hecho nada al respecto? O sea, ahorita que estamos todo el mundo encerrado, yo digo que es el momento oportuno en que todo el mundo redacte algo, se lo mande a sus asociaciones, a sus federaciones y hagamos algo para cambiar o corregir los problemas que creemos que tiene el reglamento. Con relación a una pregunta que se hizo del futuro, bueno, yo soy optimista al ver que hay mucha gente, sí, el problema generacional es algo que igual, yo sigo siendo, creo yo, el más pequeñito de mi grupo de filatelia aquí en Honduras. Pero
creo que si atacamos algunos problemas de reglamento, que para algunos puede ser un problema, tal vez podamos hacer que este coleccionismo sea más atractivo a muchas personas, porque es lo que en realidad estamos buscando. Y finalmente, Paco, me gustó mucho en tu lámina una leyenda que incluiste al final en una de ellas, que decía que no hay material clásico o material temático, simplemente hay material. Y me parece muy importante que ya dejemos de ponernos estas casillas de que esto es una cosa o esto es otra, y miremos esto como un todo, sin importar en qué categoría estemos. Y que eso es lo que en realidad todo el mundo busca al final. O sea, todo el mundo dice soy filatelista, no anda diciendo yo soy temático, yo soy historia postal, todo el mundo dice soy filatelista. Y es lo que en realidad somos todos. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. ¿Alguna pregunta adicional o comentario adicional para Paco? Sí, Luis Fernando, adelante. De nuevo, para agradecerle a Paco y terminar la lista. Yo dejé por fuera un montón de nombres de buenísimos temáticos que están aquí. Podría seguir dejando fuera muchos. Cristian, los dos Cristian, uno de Chile y uno de Argentina. Algún señor de Uruguay que colecciona el carrito que mencionó Paco Pinilla, ¿no es cierto? Enzo. Ahí está Enzo, y también está Bellido, que lo vimos con una colección temática hace unos días. O sea, hay muchos buenos temáticos aquí. Y los de Panamá tienen nombres, son Edward y Marcela, ¿verdad? Antes dije solo los dos de Panamá. Mauricio menciona, Paco, algo que algunos aquí hemos venido diciendo por mucho tiempo. En realidad fue un pleito después del último cambio en la regla, que no es tampoco tan viejo como Mauricio parece dar a entender. Los que estamos viejos somos nosotros, la regla no tanto. Ese último cambio fue cuando se le introdujo los 5 puntos de innovación. Y el mismo día que se le introdujeron los 5 puntos de innovación, empezamos a pelear. Porque la regla sigue siendo buena. El GREC no es malo. Permite prácticamente todo siempre y cuando haya una inteligencia en los jurados. Esa amabilidad que Paul Novoa espera encontrar para con ciertos temas. Es en realidad una amabilidad para con todo. Una amabilidad para con el tratamiento, una amabilidad para con el material, una amabilidad para absolutamente todos los componentes que esperamos que los jurados tengan. Que en los jurados haya una vocación docente, como hemos venido diciendo aquí muchas veces. El jurado que califica para patear es un mal jurado. El jurado que califica para enseñar es el que todos queremos y todos necesitamos. Entonces, la regla no es mala, la regla es buena, pero sí tiene malo desde el primer día incluir una categoría con 5 puntos que se llama innovación. Porque por definición, y este no es un tema de majadería de nadie, es un tema de lógica, de la lógica más elemental de la que estudiamos en la secundaria. Por definición, la innovación se agota y se convierte en algo viejo. Y entonces, si yo le di a una colección los 5 puntos que Paco decía que ganó en innovación cuando estaba analizando la composición del puntaje, en la primera vez, ¿qué voy a hacer con él la segunda vez? Y se copia. Y la ¿Qué voy innovación se copia. ¿Qué voy a hacer con él cuando los otros empiecen a copiar mi innovación? El nuevo material, o el nuevo estilo, o el nuevo lenguaje, la nueva manera de escribir el plan. Todo ese tipo de cosas en relación con innovación la invalidan como categoría, la invalidan como criterio. La propuesta que hemos tratado de impulsar algunas veces con Luis Pablo en aquellas épocas, con Roberto ha sido menos la insistencia, pero la propuesta que hemos venido haciendo algunos para mejoramiento de esa calificación se sale de la norma de la FIP y ese es el problema. Y es que innovación debería ser, decimos algunos, por encima de los 100 puntos. Entonces, se le califica con los 100 puntos en las categorías que es calificable y se le dan puntos adicionales por innovación, 1, 2, 3. Que alguien podría tener 103 o 105 puntos, fabuloso, fabuloso. No hay ninguna razón para que no sea así, porque si es innovación, debe ser lo que la hace diferente, si es de verdad. Ahora, si es de mentirillas, es otra cosa. Pero entonces, termino.
Mauricio, no hay que asustarse tanto con la regla de temática. Lástima que Jesús se fue. Me parece que ya no está aquí. Pero Jesús planteó un tema realmente muy interesante. El tema de fondo de Jesús es, ¿por qué la gente dice que eso la regla lo dice al revés? Ese es mi pleito con Mario todo el tiempo. La regla hay que leerla, no hay que interpretarla sin haberla leído. Ese es el punto. Los revenue están adentro. El material fronterizo está fuera hasta que no lo pongamos adentro. Yo hice una charla aquí hace unos días sobre material fronterizo y todo el argumento es ese. El material fronterizo no existe. Lo que existe es bueno, malo, regular, y juguemos con el material en el límite. La innovación es precisamente eso. Bueno, gracias, Paco. Gracias, mil veces gracias. Sí, ¿alguna cosa adicional antes que pasemos al último tópico? ¿Ok? Antes de cerrar, Paco, el día de ayer o antes de ayer, a veces ya ni me acuerdo, le dimos, como tú sabes, esto empezó como jugando, y en ese juego nosotros ahora nos pusimos una meta de 100 charlas que ya los pasamos y ahora estamos en la segunda, así que como acá todo es virtual, aquí te envío una copia de tu diploma virtual de ser las charlas 102 en esta serie, y para ponerlo en dimensión, 100 fue la primera meta, 150 segunda meta, 183 fue una tercera meta y al día de hoy tenemos 220 charlas programadas. Así que gracias por ayudarnos a seguir avanzando con esto. Con eso, ahí lo dejamos y nuevamente muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Tenemos una segunda charla el día de hoy, no olvidarse.